¿Tienen imagen, chicos? Sí, doctor, de acuerdo. Bueno, han quedado tres temas que han quedado descolgados un poquito en el orden del programa de nefrología, pero tenemos que avanzarlos porque son importantes, ¿listo? El grupo de estas enfermedades se llama microangiopatía trombótica. ¿Listo? Todas estas enfermedades que son varias, más de 50 al presente, ¿listo? Y han aparecido aún así con el brote de H1N1, inclusive, ¿listo? Entonces son varias enfermedades de las que se conocía muy poco y al presente se sabe. Son complicadas de entender en su clasificación, pero las vamos a entender por los hallazgos clínicos que caracterizan a ellos, ¿listo? Uno de ellos, el más importante, está asociado a la infección de bacterias intestinales y los otros a procesos inmunes como formación de anticuerpos contra los factores de agregación plaquetaria y que a nivel renal van a dar lugar, como la imagen que tienen arriba, formación de coágulos trombos, primero agregación plaquetaria, luego coágulos de fibrina, oclusión de las arterias del ovillo glomerular y pérdida de la función renal. Fíjense en la imagen derecha abajo, capilar renal está prácticamente tapado, ya no tiene luz. Acá arriba tenemos un ovillo glomerular, su arteriola aferente está obstruida y el ovillo va a quedar exangüe y deja de funcionar. ¿Listo? Entonces, la enfermedad de microangiopatía trombótica se refiere a las enfermedades que tienen tres hallazgos clínicos: anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y lesión renal aguda. ¿A qué obedece la anemia hemolítica microangiopática? Primero tiene que existir un daño endotelial, una lesión al endotelio que puede ser mediada por el complemento, mediada por toxinas, mediada por actividad inflamatoria que va a producir agregación plaquetaria a nivel del endotelio capilar. Luego, a la agregación plaquetaria se forman trombos, reducción de la luz de los capilares, hemólisis mecánica secundaria a la reducción de la luz. ¿Listo? Si en la luz de un capilar se ha formado un trombo, va a reducir la luz y el paso de los elementos formes por este capilar, y al pasar los glóbulos rojos van a fragmentarse y van a dar lugar a la presentación de esquistocitos en el frotis de sangre periférica, que es prácticamente el hallazgo característico de la hemólisis intravascular de tipo mecánica. La imagen que ustedes tienen acá arriba con las flechitas negras, fíjense, son las bolsitas de membrana celular de los glóbulos rojos que se han roto al pasar por los lugares estrechos. Fíjense, acá hay un ovillo glomerular que en el polo vascular tiene un coágulo. Entonces, con esa luz reducida a su mínima expresión, los glóbulos rojos por la presión arterial van a pasar y van a presentar fragmentación o ruptura de sus membranas, y en el frotis se traducen como cascos o restos de membrana que se llaman esquistocitos. El hallazgo característico de la anemia hemolítica microangiopática son los esquistocitos, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el frotis de sangre periférica. Punto. El fenómeno trombótico, al reducir la luz, va a generar un fenómeno de isquemia porque va a reducir la irrigación arterial distal al capilar y va a dar síntomas de todos los órganos blancos que han sido afectados por este fenómeno de microangiopatía trombótica. A nivel del riñón va a dar lugar a proteinuria, hematuria y caída de filtrado glomerular. A nivel de otros órganos como el sistema nervioso central va a dar lugar a cefalea, ceguera, foco neurológico. Foco neurológico se llama el déficit motor o sensitivo. ¿Listo? Vamos a tener una epiparesia braquial o facio-brachiocrural o parálisis facial. ¿Listo? Que se traduce porque una zona se ha infartado. Infarto es la reducción del riego sanguíneo. ¿Listo? Secundario a la trombosis que ha sufrido el vaso sanguíneo. ¿Listo? Este fenómeno trombótico va a producir disfunción de todos los órganos blancos y por las lesiones isquémicas. Personas jóvenes pueden tener infartos del miocardio. Vamos a tener pancreatitis, hepatitis y lesiones a nivel del parénquima pulmonar. ¿Listo? Esta lesión de microangiopatía trombótica son similares en todas las enfermedades que comparten este hallazgo de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y lesión renal aguda. Entre ellos está el síndrome urémico hemolítico que vamos a ver hoy, la púrpura trombocitopénica trombótica, la eclampsia, la hipertensión maligna,
la esclerodermia, el rechazo agudo humoral, la toxicidad por la ciclosporina y una cola de enfermedades virales al presente que solo merecen mención para pensar en ellas cuando estamos frente a una microangiopatía trombótica. Los que nos interesan en el día son el síndrome urémico hemolítico, que afecta predominantemente a población pediátrica, y la púrpura trombocitopénica trombótica, que afecta a población adulta. ¿Listo? Entonces, lo que deben llevar ustedes en la cabecita es los esquistocitos en un frotis de sangre periférica representan la expresión de la anemia hemolítica microangiopática. ¿Listo? Que se va a acompañar de trombocitopenia y lesión renal aguda con hiperosmia y todos los síntomas que vamos a ver. El síndrome urémico hemolítico, esta enfermedad se lo conoce por dos brotes importantes que han habido en Latinoamérica. Uno en el 50, que no se lo conoce, 1950, un poco alejado al nacimiento de ustedes, ¿listo? Y otro en el 70, ¿listo? Y han habido brotes en múltiples focos. En el lado del África se ha detectado que el germen causante era la Shigella dysenteriae, que producía la toxina Shiga. Y casi concomitantemente un grupo de profesionales pediatras de la Argentina han descubierto a la Escherichia coli enterohemoságica, productora de la verotoxina. ¿Listo? Entonces tienen que diferenciarme. La Shigella produce la toxina Shiga y la Escherichia coli la verotoxina. La que nos importa, porque la Shigella dysenteriae no existe en Latinoamérica ni en América, solo existe en el África y en el Asia, y por tanto nos interesa solamente entender a la Escherichia coli enterohemoságica productora de verotoxina. ¿Listo? El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad de aparición brusca, súbita, caracterizada por lesión renal aguda y todo el cortejo microangiopático que acabamos de ver, poco después de haber sufrido el paciente una enteritis hemoságica, una disentería. Entiendan ustedes por disentería, listo, las deposiciones semilíquidas que se acompañan de sangre, ¿sí? Fundamental, disentería significa eso, deposiciones sanguinolentas, ¿listo? Entonces, cuando nosotros éramos niños, pues era frecuente ver de cada 10 diarreas, 5 eran disentería. Al presente esta frecuencia se ha reducido simplemente a las comunidades muy alejadas de la ciudad que carecen de los servicios higiénicos, de agua potable y todo eso. Realmente es por la carencia social de una buena higiene en la alimentación, en el procedimiento de alimentación y todo, ¿no? Entonces, la disentería precede a la presentación del síndrome urémico hemolítico. ¿Listo? Bueno, la Escherichia coli enterohemoságica es un comensal habitual del intestino del ganado vacuno, de los ciervos, de las ovejas, de las cabras. El intestino de estos animales es un reservorio natural de la bacteria. Por tanto, ¿cómo va a aparecer? ¿Qué vectores vamos a utilizar nosotros para aparecer en el camino de la Escherichia coli? Al consumir carne contaminada que no ha tenido una cocción adecuada, al consumir productos lácteos no pasteurizados, hamburguesas, salamines, agua, frutas contaminadas con agua, con materia fecal de estos animales. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo más importante que tenemos acá en nuestro medio? ¿Listo? A mi llegada a Bolivia no había nefrología pediátrica en el Hospital Viedma ni en Cochabamba, así que estábamos obligados a ver a los niños. Y todos los niños tenían un mínimo común denominador, que era el consumo de productos derivados de la leche no pasteurizados. ¿Listo? Y tenemos hasta el presente. ¿Listo? ¿El quesillo es pasteurizado? No lo es. ¿Sí? Tenemos una pésima costumbre de tomar la leche en vivo y en directo de la vaca que ha acabado de parir. Esto tiene una costumbre, ¿no? Tiene una tradición la gente del campo. ¿Qué la gente del campo? Acá la gente de la zona sur, ¿no? Porque hay sembradíos, hay corrales que alimentan de leche a la pil, y esa gente, pues bueno, tienen una ternerita que ha tenido su cría, o digo, una vaquita que ha tenido su cría, y las primeras leches tienen un sabor diferente, y si le agregan singani, ¿cómo se llama eso? Ustedes deben ser capísimos en ir a tomar eso acá a la zona del aeropuerto, ¿no? ¿Listo? ¿Qué se llama? La primera leche. Ambrosía, doctor. Ambrosía. ¿Listo? ¿Y quién de ustedes no ha comido quesillito fresco que la caserita le ha puesto en la boca directamente? Cuando vamos ahí al mercado ahí de la 25 de mayo a comprar tostadito, motecito, lo primero que en su mano nos da la señora es quesillo fresco y nos pone en la boca, ¿no? ¿Listo? Ahí estamos comiendo a la
Escherichia coli enterohemorrágica, ¿no? Bueno, entonces los vectores de la Escherichia coli son la carne contaminada que no está bien cocida. Lamentablemente, ese hábito de comer, bueno, cuando ustedes van a una parrilla piden cocida, listo, 3/4 o casi roja, ¿verdad? Al comer carne roja, pues no se ha asegurado la cocción, por tanto la capacidad bactericida del fuego no ha sido evidente y sí estamos comiendo. Y también a las hamburguesas que resuman ese suero rojo todavía son hamburguesas que no están cocidas, ¿listo? Y en los productos lácteos, ¿listo? Entonces el quesillo, la ambrosía, lo vamos a poner para la siguiente clase para que se imprima. ¿Listo? Las hamburguesas de ternera mal elaboradas, los salamines que han sido elaborados y han sido congelados y que hay mucha gente que le gusta comer semicocido. Entonces, el agua contaminada, las frutas y verduras contaminadas con heces fecales del ganado, ¿no? Punto. Entonces, esa es la epidemiología del síndrome urémico hemolítico y la vía de ingreso de la Escherichia coli enterohemorrágica. En Latinoamérica, Argentina es la cabeza de esta enfermedad. ¿Por qué? Por el hábito de, bueno, en otro momento, no sé si ahora sea tan importante el consumo de carne. ¿Listo? La carne era el alimento de todo, del más pobre en la Argentina, pero ahora está inalcanzable esa condición, ¿no? Bueno, la incidencia tenían 22 casos por 100.000 niños menores de 5 años. Fíjense, esta propaganda que está ahí en la parte inferior derecha es de la provincia de Buenos Aires. 500 casos por año. Eso es una monstruosidad, sobre todo por los resultados que vamos a ver que produce el síndrome urémico hemolítico. En nuestro país sí hay, ¿listo? Entonces, en un año hubo un brote en el Valle, se atendieron 15 niños que necesitaron diálisis peritoneal para salir adelante. Bueno, entonces, 20% de los casos van a desarrollar enfermedad renal crónica. Eso es lo importante. Y la mortalidad en población pediátrica está a 4 a 5%. ¿Listo? Por tanto, es una causa muy importante. Esto, y como les mencioné, en Argentina es la principal causa de lesión renal aguda en población de menores de 5 años. ¿Sí? Bueno, su presentación básicamente es durante los meses cálidos del año. ¿Listo? No tiene predilección por el sexo y la edad promedio de afectación son los 4 a 5 años. 90% de los casos pediátricos siempre van presentidos de la disentería y solamente la mitad de los casos en el adulto se asocian a disentería o diarrea previa. ¿Listo? Entonces, en este cuadro se reconoce la presencia de la Escherichia coli enterohemorrágica productora de la verotoxina. ¿Listo? ¿Qué es lo que acontece? Acá tienen ustedes un dibujo, ¿no? La enfermedad se contrae a través del consumo de agua, leche o alimentos contaminados con la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿no? ¿Listo? Posterior a la ingesta de los alimentos contaminados, la E. coli coloniza el ilion distal y el intestino grueso. De 1 día a 9 días se produce una colitis hemorrágica grave, ¿listo? Una colitis hemorrágica o disentería severa. Esta disentería significa depilación prácticamente del epitelio de ilion y de colon. Todo el epitelio se descama por necrosis, ¿listo? Y esta inflamación severa va a dar lugar a que las bacterias que están en plena reproducción liberen su verotoxina y pasa a la circulación sanguínea. No se conoce cómo es que pasan todavía porque es una molécula grande, pero sí se conoce su afinidad hacia las células endoteliales de capilares glomerulares y de otros órganos que poseen un receptor GABA que les voy a contar luego. ¿Listo? Entonces, la reproducción, la necrosis de mucosa que produce la Escherichia coli a nivel de ilion y colon va a denudar la mucosa y va a permitir el paso de la toxina que entra en circulación y se va a fijar a los órganos que tienen los receptores, que son cerebro, miocardio, pulmones, hígado y riñones. ¿Listo? ¿Qué función tiene la verotoxina una vez que ha sido captada por las células endoteliales? Prácticamente por un proceso de pinocitosis es captada por las células endoteliales y una vez que está en el citoplasma bloquea la función del ARN mensajero y al bloquear la función del ARN mensajero cesa la capacidad de información, de reproducción y de metabolismo de la célula y da lugar a la apoptosis celular.
y ese es el inicio del final. Las células endoteliales se mueren, activan la agregación plaquetaria agrega los monómeros de fibrina, se produce un trombo de fibrina y ahí se va cerrando la luz del capilar y va a dar lugar a la microangiopatía trombótica mecánica que al pasar los glóbulos rojos por una luz reducida, ¿no? Entonces, ese es fundamentalmente el fenómeno que sucede, ¿listo? En Latinoamérica se han detectado 3 cepas, ¿no? La 057H7, la 011H2 en Canadá y la 025H2 en Estados Unidos. La que está en Latinoamérica es la 157H7. Y tienen 2 serotipos de verotoxina, la 1 y la 2, pero carece de valor en el diagnóstico. Acuérdense, la Shigella dysenteriaria produce la Shiga-toxina, pero solo en el África y Asia, no en Latinoamérica. Esta Escherichia coli tiene una capacidad de infectividad alta. ¿Por qué? Porque tiene un factor de adhesión al enterocito. ¿Listo? Porque tiene fimbrias, tiene pelos, en otras palabras, que le dan su capacidad de adherirse al enterocito y usar su sistema de nutrición para reproducirse, ¿listo? Y al liberar las toxinas, ¿listo? La verotoxina ingresa a las células endoteliales a través del receptor GB3, que es una globotriacilceramina, que está presente en las células endoteliales. Tiene 2 tipos de receptores. En la subunidad B, que tiene afinidad por el endotelio glomerular, por eso hay la enfermedad renal, y la subunidad A, que tiene afinidad al ARN ribosomal que afecta sobre todo el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, esa es la vía de afectación de la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿no? Colonización, adherencia a las células de la mucosa intestinal y esa se manifiesta por la necrosis de la mucosa y es la disentería. Luego daña órganos vecinos y la toxina invade a la circulación sistémica. Las toxinas se adhieren a los receptores GB3 de las células endoteliales y ahí generan el caos de las células endoteliales que van a dar lugar a la agregación plaquetaria y a la formación de los trombos en la microcirculación. Y por el otro lado, la muerte de la célula endotelial. Por tanto, las lesiones que genera la infección por la Escherichia coli enterohemorrágica son irreversibles. No hay reperfusión. ¿Listo? La isquemia que produce va a generar necrosis y fibrosis distal. Si a nivel cerebral se produce ceguera, no se va a recuperar. Si a nivel cerebral produce daño motor o sensitivo en la corteza, no se va a recuperar. A nivel renal, pues todos los ovillos glomerulares que han sido afectados por la formación de trombos, ¿listo? No se van a recuperar y el paciente queda con un daño porcentual proporcional al daño con una enfermedad renal crónica, ¿no? El cuadro clínico para diagnosticarlo requiere la evaluación del antecedente clínico. ¿Listo? Alguien que nos viene con una anemia hemolítica, con hallazgos en el hemograma de esquistocitos, urea creatinina elevada, una palidez, y nos cuenta el antecedente de que tuvo una disentería entre 5 y 7 días o 5 y 9 días antes, pues vamos a empezar a descartar la posibilidad de que se trate de un síndrome urémico hemolítico. ¿Listo? Entonces, es importante la evaluación clínica con el antecedente clínico, la presentación de los síntomas, precedido de diarrea, los hallazgos clínicos, anemia microangiopática, hemólisis mecánica y los análisis complementarios que nos van a sustentar el cuadro de síndrome urémico hemolítico. La etapa prodrómica, que es la fase del síndrome urémico con diarrea, puede durar de 1 a 9 días. Están descritos en algunos textos 1 a 7 días y en algún otro de 1 a 10 días. Ese es el tiempo que tiene la disentería con deposiciones sanguinolentas, cólicos abdominales, vómitos, fiebre. Puede presentarse por la intensidad de la diarrea, prolapso rectal o intususcepción intestinal. ¿Les queda claro esos conceptos de prolapso, no? Prolapso es que se vuelca la mucosa para afuera y vemos fuera del recto la mucosa del recto. La intususcepción por el hiperperistaltismo, un segmento se puede introducir en el segmento siguiente del intestino y generar una necrosis del intestino. Eso acontece fundamentalmente en yeyuno e íleo. ¿Listo? Los casos que no tienen diarrea suelen tener vómitos, fiebre, infección de vías respiratorias. ¿Listo? Entonces, este paciente cursa su cuadro gastrointestinal. ¿Listo? El síntoma predominante es la diarrea.
la disentería, los vómitos, la fiebre, puede haber infección de vías respiratorias superiores, la deshidratación y el dolor abdominal. Esos son los síntomas presentes en el 100% de los casos. ¿Listo? El paciente se está recuperando. En este caso, los niños, que son los más afectados, se está recuperando, le han dado de alta, está por una disentería, internado 3, 4 días, el niño le han hidratado, encima puede que le hayan dado antibióticos sin conocer bien el cuadro, ya vamos a ver que está contraindicado los antibióticos, ¿listo? Y se va a la casa. Y hay una fase de instalación o una fase de silente de 5 a 7 días y aparecen las manifestaciones hematológicas, neurológicas, renales y de otros órganos de manera súbita. Las primeras que van a aparecer son el fruto de la anemia hemolítica, la palidez generalizada, el déficit de plaquetas, lesiones purpúricas en tronco y extremidades, la tendencia hemorragípara por el déficit de plaquetas y puede tener hemorragia digestiva, equimosis, epistaxis, gingivosagias, etcétera. Van a tener alteraciones neurológicas, ¿listo? Estamos en esta fase con los resultados de la verotoxina, que está generando daño endotelial, formación de trombos y isquemia distal de los tejidos afectados, ¿no? El paciente va a tener diversos grados de afectación de su sistema nervioso central, como excitabilidad, letargia. Las convulsiones marcan la gravedad del cuadro. Puede haber ceguera cortical, foco motor periférico o podemos recibirlos a los pacientes en coma. Las alteraciones renales se acompañan de oligoanuria, hipertensión, anemia, síntomas urémicos. En la orina podemos encontrar proteinuria, hematuria y obviamente que vamos a tener datos de hiperazoemia severa en los análisis. La afectación hepática se cursa con enzimas elevadas, más ictericia y hepatomegalia. Esta fase de instalación aguda puede durar de 8 a 12 semanas. Hay casos en los que hasta 20 semanas, ¿no? Bueno, hasta acá, esa es la característica del síndrome urémico hemolítico por la Escherichia coli enterohemorrágica. Pero también en este punto el cuadro sigue siendo el mismo. Debemos saber que existen síndrome urémico atípico o atípico, que son por otras infecciones, sino solo las otras E. coli, la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter. Si es que tenemos dudas, nos vamos a constatar por cultivos de materia fecal o hemocultivos. El atípico por la neumonía neumocócica. Virus, la varicela, el citomegalovirus, la influenza H1N1 ha demostrado dar este mismo cuadro. La hepatitis A, la hepatitis viral tipo A, la hepatitis viral tipo C, el VIH, el dengue, tenemos dengue en nuestro medio, el Epstein-Barr virus, el herpes virus. ¿Listo? Y hay formas idiopáticas. Estas formas también nos hacen pensar una presentación esporádica por una disfunción primaria del endotelio vascular. Y también se ha descrito una forma hereditaria, autosómica dominante atípica en la población pediátrica, ¿no? Luego hay enfermedades sistémicas que también nos ocasionan, el cáncer, el embarazo, la hipertensión maligna, el rechazo de trasplante, las otras glomerulopatías, un defecto de síntesis de la metionina, y el estadio terminal del portador de VIH, como es el SIDA. ¿Listo? Y también hay fármacos. Los anticoagulantes orales pueden generar esto. La ciclosporina, la irradiación también se ha visto que ha determinado esto, ¿no? Bueno, esos cuadros nos sirven como diagnóstico diferencial frente al síndrome urémico hemolítico clásico, ¿no? O diarrea positivo. Los exámenes complementarios que vamos a hacer con nuestro paciente fundamentalmente van a detectar anemia. La hemoglobina siempre va a estar por debajo de 9 gramos por decilitro. ¿Listo? La plaquetopenia, recuentos menores a 150,000. La prueba de Coombs es negativa. La prueba de Coombs traduce que la anemia hemolítica no es de causa inmune, es de causa mecánica, ¿no? Les he aclarado al principio. La anemia hemolítica es microangiopática. Acá no existe anticuerpos contra los glóbulos rojos. La prueba de Coombs busca anticuerpos contra los glóbulos rojos del tipo, es lo que produce el factor RH y el grupo 0, ¿no? ¿Listo? La prueba de Coombs será positiva en alguien que le han transfundido, por ejemplo, una sangre de otro tipo. Esa es Coombs positiva. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos previamente formados, ¿no? Bueno, la anemia hemolítica microangiopática nos va a dar los esquistocitos en el frotis de sangre periférica y el recuento de reticulocitos, que no es nada más que la respuesta de la médula ósea frente a la anemia severa, van a estar incrementados.
La neutrofilia es un indicador de mal pronóstico, nos habla que el paciente está sobreinfectado. ¿Listo? Existe consumo de complemento. El complemento está consumido. ¿Y cuál es el final del complemento? El complemento termina cuando está activado por la vía intrínseca o sea la vía por la inflamación severa que lleva el síndrome urémico hemolítico, va a generar un factor letal contra el endotelio, que es el famoso complejo CH50, bien llamado perforina. ¿Qué significa? El CH50 es una proteína proteolítica que destroza bacterias, virus y todo. En este caso se han formado estos frente a la infección de la Escherichia coli enteromoságica, pero tienen un daño letal sobre el endotelio de los vasos sanguíneos. Por eso es que también experimentalmente se quiere actuar como un bloqueante del complemento, como vamos a ver luego. La aptoglobina está consumida. La aptoglobina es una proteína encargada de captar a la hemoglobina libre. Normalmente en una persona sana la hemoglobina libre está en una cantidad de 0,04 de gramo, ¿listo? Porque gracias a la capacidad de fijación de la aptoglobina. La aptoglobina capta a la hemoglobina y la lleva a su destrucción en el sistema retículo endotelial. ¿Listo? Entonces está consumida. Eso es un dato indirecto de que la hemólisis intravascular, la hemólisis microangiopática sigue activa. Luego, la ruptura de los glóbulos rojos va a liberar deshidrogenasa láctica, por tanto la deshidrogenasa láctica va a estar elevadísima. La bilirrubina indirecta va a estar elevada también. Y las pruebas de función renal con urea, creatinina elevada, trastornos hidroelectrolíticos, acidosis metabólica, ¿listo? En el sedimento vamos a ver hematuria, proteinuria y aunque no sea diabético el paciente, vamos a tener glucosuria. Los hallazgos urinarios más frecuentes están en el cuadro de la derecha, ¿listo? Una proteinuria no nefrótica prácticamente en el 40% de los casos. La proteinuria de rango nefrótico está en el 60%. La microhematuria casi en el 90%. ¿Listo? Presencia de cilindros en menos del 10%. ¿Sí? La glucosuria casi en el 60% de los casos. ¿Listo? Entonces, estos hallazgos son por orden de frecuencia que nos ayudan a ordenarnos. Bueno, tenemos al paciente en una fase establecida del síndrome urémico hemolítico. ¿Qué hacemos? Lamentablemente no existe un esquema de tratamiento que pueda revertir o frenar la progresión hacia el estadio final. Estoy en la etapa aguda, sí sabemos que el niño está en una fase de disentería y hemos detectado en su cultivo la Escherichia coli enterohemoságica, ¿listo? Porque se pueden hacer pruebas serológicas, se hace un test de ELISA en materia fecal y podemos diagnosticar en la fase de disentería que está con la Escherichia coli enterohemoságica y con posibilidad de desarrollar síndrome urémico hemolítico, nada más que hacer tratamiento sintomático. No podemos frenar la evolución, vigilar el estado de hidratación, ¿listo? Tener hemogramas y monitoreo de la diuresis y función renal. No se pueden utilizar antibióticos, sobre todo en esta fase. La verotoxina está en el citoplasma de la Escherichia coli. Y si promovemos con los antibióticos destrucción de los mismos, vamos a liberar una carga mayor de verotoxina. El daño vascular es proporcional a la cantidad de verotoxina circulante en la sangre. Por lo tanto, a mayor carga bacteriana, mayor cantidad de verotoxina y, por tanto, mayor daño vascular de los órganos blancos. Por tanto, este es el principio que se maneja para no dar antibióticos en la etapa inicial y aún así en la fase instalada del cuadro. Cuando los criterios de sepsis sean necesarios usar un antibiótico, vamos a utilizar sobre todo los bacteriostáticos que impidan el desarrollo y reproducción y no tanto así los bactericidas que van a promover la liberación de la verotoxina a la circulación del afectado, ¿no? Entonces, en esta fase el tratamiento de soporte parenteral de las complicaciones, la hidratación masiva, la vigilancia del volumen diurético y la vigilancia de la función renal son importantes. ¿Listo? Se debe prescribir la hemodiálisis en tiempo oportuno. En grande letrero no se recomienda transfundir plaquetas porque agravan los fenómenos trombóticos. No se debe transfundir plaquetas, salvo haya hemorragia digestiva alta dependiente de un recuento de menos de 50,000 o 30,000 plaquetas. ¿Listo? Entonces, salvo en esas condiciones.
La diálisis precoz mejora la morbilidad, pero no mejora el cuadro. La diálisis no es tratamiento del síndrome urémico hemolítico, solamente corrige la lesión renal aguda establecida y reduce las complicaciones dependientes de una enfermedad, de las complicaciones de la enfermedad renal aguda, como son la hipervolemia, la hiperpotasemia, la acidosis metabólica, etcétera. ¿Listo? El uso de antibióticos va a ser siempre controvertido por este factor de promover la liberación de briotoxina. La plasmaféresis, ¿listo? Bueno, han habido oleadas de experiencia local en Latinoamérica y en Europa, ¿listo? El año 2014 ha habido un brote muy importante por el consumo del queso de cabra, ¿listo? Bueno, en Alemania y en Suecia, ¿listo? En adultos y en niños. Y han hecho un estudio muy comparado de la plasmaféresis versus inmunosupresión y otros factores y no han encontrado un cambio en la mortalidad al efectuar la plasmaféresis. Pero en un niño que está con un compromiso del sistema neurológico, la única esperanza que tiene de recuperar la vida es la plasmaféresis, ¿listo? Con los riesgos de agravar la hemorragia y otros riesgos posteriores, ¿listo? Bueno, les he hablado que existe un elevado consumo del complemento. Se puede usar un anticuerpo monoclonal contra el complemento, que es el eculizumab, que tampoco ha demostrado. Se ha administrado en pacientes que han tenido hemorragia cerebral o deterioro neurológico y los resultados no son tan prometedores, pero cuando se trata de la vida de un menor, entre darle y no darle, y queremos la sobrevivencia, se utiliza, ¿listo? Están todavía en controversia el uso de la plasmaféresis y el eculizumab en los pacientes con compromiso neurológico. ¿En qué consiste la plasmaféresis? Nosotros usamos en la unidad de hemodiálisis filtros de alta permeabilidad que, adaptados al monitor de hemodiálisis, producen la depuración de inmunoglobulinas, lipoproteínas, mediadores inflamatorios, que son los que están dañando secundariamente al sistema nervioso central y al riñón mismo. ¿Listo? Los filtros no permiten el paso de los glóbulos rojos, ni blancos, ni plaquetas. ¿Listo? Por tanto, no agravaría el consumo de plaquetas en los pacientes. ¿Listo? Bueno, es un recurso a tenerlo entre riesgo-beneficio, ¿listo? Entonces hay que plantearles a los padres de un bebé que esté afectado de que sí pueda ser útil. Tenemos la experiencia de una familia francesa que estaban en Cochabamba, el esposo francés y la esposa de Punata. Bueno, pues llegaron a Cochabamba, se van a Punata. ¿Qué cosita le han invitado al francés? Quesillito y lechecita le han dado. Y a la nieta más le han dado, que era una niña en ese momento de 5 años. ¿Listo? Lamentablemente la niña hizo síndrome urémico hemolítico y le hemos hecho plasmaféresis a esa niña. Esa niña, a Dios gracias, tiene en este momento 14 años y me envía fotos todavía y su madre regresa a Bolivia y es una emoción volverla a ver. Entonces, hay datos a favor, ¿listo? Y hay datos en las que no son concluyentes. Todo depende del momento en que se ha actuado. En esta niña se ha actuado de inicio. Cuando ha tenido deterioro neurológico, se la ha intubado a la niña, listo, hemos empezado con la plasmaféresis y hemos tenido éxito con esta niña. Y más algún otro niño con diálisis peritoneal también. Bueno, no existe un tratamiento consensuado, no existe un tratamiento específico hasta el momento, ¿listo? Listo, ningún tratamiento, ninguna medida ha demostrado cambio en la forma epidémica. Se han experimentado tratamientos anticoagulantes, antiagregación plaquetaria, streptocinasa, gamma-globulina, prostaciclinas, plasma fresco, plasmaféresis, el eculizumab, y todos estamos en esa fase. ¿Listo? Es realmente estresante, sobre todo cuando hay el compromiso neurológico. Al final el riñón tiene un sustituto que se llama diálisis, pero para el cerebro no tenemos el reemplazante, ¿no? Existen factores de mal pronóstico para la afectación renal. La oligoanuria prolongada es una indicación de biopsia. Solo en esta condición, cuando hemos pasado las 4, 12 o 14 semanas, debemos biopsiar para ver qué tan la severidad de la afectación renal ha existido. ¿Listo? La hipertensión arterial y la proteinuria pueden persistir. ¿Listo? Pero son de mal pronóstico. Y la intensidad de las manifestaciones extrarrenales. Listo, les he mencionado que la mortalidad es cercana al 5% de los casos.
¿listo? Las secuelas neurológicas son infrecuentes, menos del 5%, ¿listo? Puede persistir algún daño hepático o pancreático por algún tiempo, ¿listo? Las alteraciones hematológicas se corrigen más fácilmente. Excepcionalmente pasamos de una lesión renal aguda a una enfermedad renal crónica, lo que acontece habitualmente en el 40% de los pacientes que luego de 5 a 10 años sí desarrollan la enfermedad renal crónica. Pero ¿quiénes son estos pacientes? En los que han salido del evento agudo con hipertensión arterial, proteinuria de cualquier rango, hematuria, ¿listo? Eso sí, en un lapso de 5 a 10 años van a estar en un programa de diálisis crónica. Las secuelas neurológicas, ceguera, foco motor y daño neurológico no se corrigen, no se revierten, ¿no? Y cuando hacemos biopsia, bueno, cuando hacemos biopsia tenemos estos hallazgos. Fíjense, en la parte inferior derecha, prácticamente el capilar está ocupado por un trombo capilar. En la parte superior vemos que en el polo vascular no hay luces de los capilares. ¿Por qué? Porque hay un trombo. Tenemos algunas luces dilatadas por glóbulos rojos y las otras colapsadas por falta de volumen sanguíneo. Entonces, la lesión característica del síndrome urémico hemolítico es la presencia de trombos capilares, ya sea en el intersticio o en el ovillo glomerular. Y conforme van pasando, se van poniendo crónicas las lesiones, vamos a ver engrosamiento de la membrana basal, tumefacción endotelial, se pierde la proporcionalidad, se reduce el tamaño del ovillo, de los ovillos glomerulares, desaparece la matriz mesangial y se deposita material de fibrina y lípidos y aparece la fibrosis. ¿Sí? Los trombos fibrinoplaquetarios ocluyen totalmente o parcialmente a la luz de los capilares. ¿Listo? En algunos casos se puede ver aspecto fibrilar en la luz, en la matriz mesangial, pero eso para la microscopía electrónica. ¿Listo? La lesión característica del síndrome urémico hemolítico son los trombos capilares. ¿Listo? ¿A cuántos hemos biopsiado? Yo a ninguno de los pacientes porque todos han tenido una evolución favorable. ¿Sí? Todos han recuperado en un tiempo variable de 10 a 18 días, ¿listo? Ahí al presente sigo al hijo de un colega nuestro que es pediatra, que ha tenido su síndrome urémico hemolítico a los 5. Al presente, por gammagrafía, ese niño tiene 35% de filtrado glomerular. Obviamente, ese adolescente le va a durar todavía su riñoncito. Preguntas hasta acá. ¿Se han dormido todos? ¿Se han dormido todos o no hay señal? ¿Qué ha pasado? No, doctor. Se han dormido. Vamos. Vamos. Por si acaso, chicos, el martes es el examen, el segundo parcial, ¿saben, verdad? ¿Sí? El martes de la siguiente semana. Por tanto, vamos a tratar de terminar nuestras clases hasta el viernes inclusive para que el lunes ya no estén comprometidos. ¿Listo? Preguntas, chicos. Parece que todos están cansados, ¿eh? Odio este sistema, chicos. Odio. No voy a dar clases la próxima gestión si seguimos con este sistema. Hablen ahora o callen para siempre, che. No hay preguntas, doctor. ¡Ja! Sigan comiendo quesillo entonces, infames, y lechecita sin pasteurizar. Bueno, mañana vamos a continuar, vamos a hacer 2 temas en uno para que el viernes hagamos RC en el embarazo y estemos todos listos. El viernes les voy a pasar por este medio lo que hemos avanzado de parte mía, ¿ok? ¿Listo? Bueno, infames, a leer. ¿Listo?
Está bien, doctor. Gracias.